Buenas tardes a todos, estamos en aplicaciones de electrónica analógica y lo que vamos a ver hoy es la explicación teórica del funcionamiento del circuito del ABP, del puente H, ¿sí? Este circuito que estamos trabajando de manera transversal con todas las asignaturas, ¿no? Y bueno, básicamente ¿para qué sirve este circuito? Bueno, la idea es invertir el sentido de giro de este motorcito que tenemos acá, que es un motor de corriente continua, ¿sí? Y bueno, cómo se le invierte el giro a un motor de corriente continua? Bueno, básicamente invirtiéndole la polaridad, ¿sí? Esa es la idea de la inversión de giro. O sea, si nosotros lográramos invertirle la polaridad a los extremos del motor, vamos a estar logrando que él mismo invierta su giro. Entonces, bueno, esto se puede hacer una simulación acá, lo vamos a ver en breve, pero primero quería, digamos, ir más por la parte conceptual, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para invertirle la polaridad a este motor? Bueno, básicamente vamos a estar conmutando un juego de llaves. ¿Cuáles son esas llaves? Bueno, en este caso van a ser llaves electrónicas, por así decirlas, y llaves comandadas por tensión. Y van a ser estos transistores que estamos viendo acá. ¿Cómo va a funcionar este puente H? Bueno, este puente H, digamos, va a trabajar de esta manera. En primera instancia, si nosotros energizamos el motor con este transistor que va a funcionar como una llave, ya vamos a ver cómo, y este transistor, el camino que se va a lograr, digamos, es este. O sea, esta llave cerrada y estas dos abiertas. La explicación la tienen acá en la teoría. O sea, si nosotros cerramos esta llave y esta llave, la corriente fluye en este sentido y lo hace girar digamos, en un sentido. Ahora, si nosotros invertimos la polaridad, ¿qué quiere decir? Cerramos las otras dos, o sea, cerramos esta y esta, vamos a lograr que el motor gire en el otro sentido, ¿no? Porque básicamente le estamos cambiando la polaridad. Ustedes verán que en este caso el positivo llegaba por esta rama al extremo izquierdo del motor y en este caso el positivo de la batería, ¿sí?, llega por esta rama. O sea, digamos a la derecha, digamos, ¿no? Al pin de la derecha. Entonces, bueno, de esa manera se le invierte la polaridad. Estas llaves acá, switch 1, switch 2, switch 3 y switch 4, son los transistores. Y bueno, ¿cómo se va a lograr la activación de esta llave? ¿No? Porque eso es lo que tenemos que hacer, intentar prender esta llave y esta llave a la vez de esta llave y esta llave. Entonces, lo vamos a lograr energizando las bases de estos transistores, ¿sí? Estos transistores van a estar trabajando en lo que nosotros denominamos el corte y la saturación. Básicamente, la saturación sería la llave cerrada y el corte sería la llave abierta que veíamos en el gráfico. ¿Cómo se logra, digamos, la conmutación? Bueno, en relación a la tensión que tenga en la base. Fíjense que el Q1 está conectado a la vez con el Q4. Fíjense, si nosotros acá tenemos con la llave en esta posición, tenemos energizada la base del Q1 y si seguimos acá el cable, concluimos en la base del Q4. ¿Qué quiere decir? Que la llave en esta posición le va a poner un positivo fijo al Q1 mediante una resistencia que va a controlar la corriente de base, pero le va a dar, digamos, tensión y corriente al Q1 y al Q4 a la vez. Ahora, en el momento que nosotros cambiemos la posición de esta llave, lo que vamos a hacer es voy a abrir acá, así. Lo que vamos a hacer cuando cambiemos es energizar este transistor
Y luego, si seguimos el cable, vamos a energizar este transistor. Por ende, siempre vamos a estar, digamos, funcionando las ramas cruzadas. Bueno, como verán, tenemos esta llave, que es la que será la encargada de invertir el sentido, por la manera, digamos, que energiza las bases de los transistores. Y después tenemos esta llave, que es de ohm, por así decirlo. O sea, con esta llave vamos a alimentar la llave principal. Es una llave de on-off. Y esta es una llave de inversión de giro. Bueno, vamos a probarlo. Yo acá ya le di run a la simulación. Y ahí están viendo cómo gira. Yo en este caso estoy energizando acá. Ahora lo vamos a ver con otro tipo de simulación. Y ahora si yo le cambio la polaridad, lo que vemos es que gira hacia el otro lado. Está un poquito trabado, pero lo estamos viendo. Entonces, bueno, ¿cuál sería la idea? Bueno, miremoslo, digamos, acá a las pestañas de la izquierda. Vemos que tenemos otro tipo de simulación, ¿no? Entonces yo acá lo voy a frenar. Me voy a venir acá. Y acá podemos ver en rojo, ¿sí? Cuando, digamos, tiene potencial positivo, y en verde cuando tiene potencial negativo. Como verán, tenemos dos fuentes, ¿no? Esto es porque la fuente de la derecha sería la fuente encargada de proporcionar la corriente al motor, ¿sí? A través del colector de los transistores. Y esta fuente es simplemente para la activación de esto que denominamos llaves electrónicas, ¿no? De estos transistores funcionando al corte y la saturación. Esto se usa así porque muchas veces se busca, digamos, encender o comandar estos transistores mediante una fuente que es una salida de un microcontrolador o de un circuito integrado que ya trabaja de por sí con esta tensión y entrega muy baja corriente, como lo es el caso de lo que requieren, digamos, los transistores, ¿no? Que por la base circula muy baja corriente, y después por el colector una corriente importante que sale de esta fuente de 12 volt, que es una batería, ¿no? Fíjense que los potenciales negativos están unidos y referenciados a tierra. Así es como puede funcionar este circuito. Entonces, bueno, fíjense, nosotros tenemos la llave en esta posición. Yo energizo acá y podemos ver que el que se energizó es el Q1 y el Q4. Ven que está en rojo el cablecito. Y la corriente fluye con este sentido. Viene desde la batería, pasa del colector a emisor. Este está cortado, por ende no puede circular para allá. Y circula con este sentido. Ahora fíjense, cuando yo le cambio la polaridad, lo que estoy haciendo es energizar la otra rama del circuito. Energizo acá y energizo acá. Y fíjense que logramos invertir la polaridad del circuito. Así que bueno. A todo esto ustedes se estarán preguntando, bueno, está bien, tenemos este juego de llaves electrónicas que comandan la polaridad del motor y a la vez le hacen cambiar el giro. Pero bueno, ¿para qué están estos diodos? Porque nosotros los vemos, los diodos, y si analizamos un poco el circuito, como que no le encontramos razón de ser, porque están puestos en inversa, y si están puestos en inversa no conducen. Y nosotros vemos las simulaciones, y yo acá me paro y veo que siempre son 0 amperes, 0 watt, le cambio la polaridad, 0 amperes, 0 watt, y es como que nunca conducen. Entonces serían como un circuito abierto, y a simple vista nosotros podríamos decir, bueno, ¿para qué están? Porque si no conducen en ninguno de los estadios del funcionamiento del circuito, no estarían cumpliendo ninguna función. Y bueno, sí, cumplen una función. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Para eso, los voy a introducir algo nuevo, que es la medición con osciloscopios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? La idea es ver la tensión que se genera en los extremos del motor en el momento de que se produce la conmutación. Y en base a eso, llegar a una conclusión. Entonces, bueno, vamos a venir acá a Insert
y en Measuring nos encontramos el osciloscopio. Vamos a posicionar el osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento que nos permite realizar mediciones en el dominio del tiempo, ¿sí? Como si nosotros estuviéramos cronometrando de alguna manera qué es lo que sucede con la tensión a la medida de que cambia el tiempo, ¿no? A medida que transcurre el tiempo. Y podemos verlo representado en su pantalla. Ahora vamos a ver cómo se pone la pantalla del osciloscopio. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer acá, bueno, me está dejando, es colocar los extremos de mi osciloscopio. Como les decía, vamos a poner una punta en cada extremo del motor. ¿La idea cuál es? Como el osciloscopio tiene dos canales, visualizar en un canal, los canales son, digamos, vamos a poder ver en cada canal una gráfica distinta. De lo mismo, de manera superpuesta, ya que las dos van a estar referidas de igual manera, compartiendo la misma tierra, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a poder ver en una gráfica superpuesta la tensión en un extremo y la tensión en el otro a medida que pasa el tiempo. Y con eso vamos a ver una gráfica que nos permitirá obtener conclusiones. Bueno, mientras tanto yo voy a seguir cableando, porque me estaría faltando la referencia. Esto de que los negativos estén unidos significa de que comparten la misma referencia. Entonces yo la referencia la voy a tomar de GND o el negativo, por así decirlo, de nuestras fuentes que están unidas. Bueno, para usar osciloscopios, que es esta herramienta que nos permite ver señales en el dominio del tiempo, mediante el tiempo transcurre, hay que agregar una ventana de gráfico, ¿sí? Una ventana que se denomina graph. Entonces yo voy a venir acá y voy a poner, a ver, voy a poner la vista normal. Y voy a poner graph. Insert graph. Vamos a ver, ubicarlo de una manera que se vea. Voy a achicar un poquito el circuito. Bueno, se pone insert graph y se hace un rectángulo. Este rectángulo va a tener justamente el gráfico que les comentaba yo que queremos visualizar. El gráfico de XCS1, que es el osciloscopio que nos muestra voltaje en función del tiempo, o sea, cómo se comporta el voltaje a medida de que transcurre el tiempo. Bueno, esta gráfica tiene ciertos parámetros, ¿no? La idea es introducirlos hacia osciloscopía con un concepto básico del puente H, más que nada. El osciloscopio es un instrumento de laboratorio, ¿no? Que utilizamos en las prácticas, en las clases presenciales, por así decirlo. Bueno, el osciloscopio tiene escalas, ¿no? Escalas en el tiempo y escalas de voltaje, porque lo que mide son voltajes, y nos va a permitir, digamos, realizar gráficas. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a correr la simulación. Bueno, ahí estamos corriendo la simulación. Lo que vemos acá son dos niveles de tensión que se van actualizando a medida que pasa el tiempo. Vamos a agrandar un poquito más para que se vea bien. Niveles de tensión a medida de que transcurre el tiempo, decíamos. Entonces, bueno, vamos a correr de vueltas y seguimos viendo. Lo que vemos es con un color un canal y con el otro color el otro canal. Entonces nosotros tenemos que interpretar cada uno qué color es. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, haciendo doble clic vemos que el canal 1 está en rojo y el canal 2 está en azul. Entonces, el canal 1 está conectado a este extremo del motor y el canal 2 está conectado al otro extremo del motor. Entonces lo que estamos viendo es la diferencia de potencial que tiene el motor en este momento que está girando. Si nosotros abrimos, apagamos, digamos, vemos que, bueno, vamos a esperar que se actualice, vemos que ahí tiene 0 volt de diferencia de potencial, por ende no está girando el motor. Entonces, bueno, vamos a darle ahí encendido, esperamos a que se estabilice y ya a partir de la
digamos, de que se refresque la pantalla, podemos ver que la tensión se mantiene constante en los extremos y el motor gira. ¿Qué es lo que sucede en el momento de que yo le invierto la polaridad? Fíjense, cada vez que yo invierto la polaridad, aparecen unos picos de tensión. Fíjense que, por ejemplo, la tensión acá en el canal 1 estaba en 0 prácticamente y se disparó. Fíjense ahora lo que pasa con el otro canal. El mismo comportamiento en el otro extremo del motor. Y así podríamos repetirlo varias veces, fíjense. Cuando yo giro para un lado genera un pico de tensión en un sentido y cuando le invierto la polaridad otro pico, pero en el otro extremo del motor. Bueno, ¿a qué se deben estos picos? Fíjense que son picos importantes, ¿no? Porque nosotros, digamos, de 3 volt estamos llegando casi hasta 12. Vamos a agrandar un poco la escala si podemos tomar magnitud. Y son más o menos unos 13 volt a los que llega el pico. Fíjense que este comportamiento no se puede ver, digamos, con un multímetro. Acá necesitamos una herramienta que nos grafique la tensión. Por eso usamos el osciloscopio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué son estos picos? Bueno, resulta que el motor de corriente continua es una carga inductiva. O sea, el motor de corriente continua es un dispositivo que tiene, si son estos pequeños motores que utilizamos nosotros, un imán permanente y, digamos, una bobina giratoria a la cual nosotros la sometemos a una tensión y esta produce, digamos, el giro del motor. Entonces, en conclusión, es una carga inductiva el motor de corriente continua. ¿Qué es lo que sucede con las cargas inductivas cuando nosotros le queremos interrumpir el flujo de corriente? Bueno, básicamente generan en sus extremos un pico de tensión. Este es un fenómeno que es muy utilizado para los encendidos y demás utilidades que suelen tener los inductores de gran porte, pero en este caso es un efecto indeseado. ¿Por qué es un efecto indeseado? Bueno, porque generan picos de tensiones que pueden dañar a los semiconductores, a las llaves, a los transistores. Si entonces, ahí aparece la utilidad de estos diodos que están en inversa. Justamente estos diodos son encargados de producir una circulación de corriente en el sentido que marque la polaridad del pico, de manera de poder evacuar estos picos, o sea, esta corriente que tiene la bobina almacenada, poderla evacuar sin que, digamos, tenga que soportar el pico excesivo de tensión el transistor, de manera de que también lo pudiera llegar a dañar, ¿no? A la larga podría generarle un desgaste de su vida útil. Entonces, estos transistores conducen de manera cruzada también, según la polaridad del pico, que tiene que ver con el sentido, ¿sí? Como lo estamos viendo acá. Tiene que ver con el sentido de rotación del motor. Entonces, conducen en uno o en otro sentido, de manera de evacuar ese pico. Y esa es, digamos, la explicación del por qué se utilizan estos diodos en paralelo, digamos, con la juntura colector-emisor del transistor. Así que bueno, esa sería la explicación teórica de este circuito. El análisis que vamos a hacer es mediante una simulación, considerando a los transistores como llaves electrónicas comandadas por la corriente de base, y cómo se produce la inversión de giro. La idea es que ustedes puedan plasmar esto en un informe que digamos es la actividad final correspondiente a la ABP, ¿no? De esta última etapa de las materias, y que de cierta manera logren, digamos, volcar todos los conocimientos que fueron adquiriendo, ¿no? Porque también diodo y semiconductores son temas que estuvimos tratando. Y a la vez que ustedes tengan una noción, digamos, básica de osciloscopía que les sirva para el año que viene cuando estén en las clases presenciales. Así que bueno, espero haber sido claro y seguiremos entonces charlando en las clases virtuales. Saludos.